Hola chicos, bueno, hoy les traigo un video distinto. Va a ver quién se va a ir al minuto y medio o menos de un minuto y medio, y otro que se va a quedar para ver esta historia maravillosa que es la de los perfumes. Hoy sí tengo machete porque es bastante... primero es emocionante y segundo es me parece que olvidarme algún detalle no estaría bueno. Así que tengo un machetón con letra casi clara, pero bueno, traté de estudiármelo. Bueno, les quiero hablar de la historia de los perfumes. ¿Cómo es que se iniciaron los perfumes? ¿Cómo es que llegaron a nuestra vida los perfumes? La mayoría, o yo, por ejemplo, cuando no sabía de los perfumes, yo decía, bueno, fue para la época de Marilyn Monroe, ¿no? O sea, un divague que tenía. Y después me puse a estudiar, investigar y qué sé yo, y bueno. Les voy a ir leyendo lo que más o menos para no hacerlo largo el video. En realidad los orígenes de los perfumes pueden remontarse al día que el hombre descubrió el fuego. ¿Por qué? Porque los hombres, para que el fuego se mantuviera, lo que hacían era tirarle diferentes cosas, no solamente maderas, sino le tiraban arbustos, ciertas resinas, y estas cuando se quemaban generaban intensos aromas, y ahí es donde empieza la historia de los perfumes, básicamente. Cuando el hombre descubre el fuego, y para que ese fuego se sostenga, empiezan a tirarle cosas y obviamente empiezan a sentir aromas y demás. El perfume, en el sentido literal de la palabra, esto lo tengo anotado, es humeante en el sentido literal de la palabra. El término lo confirma con el nombre en español del perfume, en italiano de perfumo y en francés de parfum. En latín, ahí espérenme porque el latín no lo tengo bien claro, fumos es como denominan al perfume, tal vez refiriéndose a las fogatas que se hacían en los ritos en honor a los dioses y se elevaban al cielo. Las primeras referencias del perfume se remontan a las civilizaciones egipcias. Los arqueólogos han encontrado vasijas donde ponían esos perfumes que ellos creaban. Y esto sucedió, o sea, fíjense, para darse una idea, en el año 4000 antes de Cristo. O sea, fíjense de cuándo es esto. Y también hay muchos óleos
frescos en las paredes que han encontrado los arqueólogos donde están dibujados los perfumes, esas vasijas, por llamarlas de alguna manera, que contenían los perfumes. Bueno, son muchísimos los... A ver, han encontrado cuando han abierto sarcófagos en los que había estas vasijas, por llamarlas de alguna manera. Los perfumes los egipcios los usaban como una ofrenda para los muertos y para los dioses. Ellos creían que al ponerle en el sarcófago perfumes hacían que el alma se eleve más rápido, y a su vez cuando hacían fogatas perfumadas que el humo elevaba al cielo, estaban adorando a los dioses. Por eso vamos a llamarlos laboratorios que creaban esas fragancias que usaban para los dioses y para la gente que fallecía, se encontraba dentro de los templos. O sea, era todo muy secreto, muy confidencial. Se encontraban muy pocas recetas, por decirlo de alguna manera, de qué usaban en esas fusiones que ellos llamaban perfumes. O no llamaban perfumes, vaya a saber cómo lo llamaban. Nosotros llamamos perfumes. Pero bueno, para ellos tenían tanto valor de lo que puede ser para nosotros hoy, que no podían disponer de grandes cantidades. Pero un día se le prendió la chispa y dijeron, ok, alabamos y respetamos a nuestros difuntos y a los dioses los veneramos con este aroma. Pero, tingui, 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 es un buen negocio. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a vendérselo a no me sale la palabra, tranquilos, a los faraones, a los reyes, y obviamente reservaban una parte para los difuntos y una parte para los dioses. Y ahí fue como que se empezó a masificar, porque ustedes saben que en Egipto había muchos faraones y etcétera. Más tarde, o sea, vamos salteando etapas porque si no es muy largo, en el siglo XIX se encontraron recetas de los perfumes, como les dije antes, ya más detalladas con los ingredientes que usaban. Por ejemplo, entre los ingredientes que usaban las lilas, usaban las rosas, usaban hierbas, usaban el incienso. Bueno, para algunos reyes en particular, depende del nivel, se preparaban diferentes aromas al del resto. O sea, la tenían re clara. Y así se empezó a masificar, porque la gente que disponía en ese momento, que no sé cómo llamarla, porque no puedo decir que eran, pero digamos, debajo de los faraones, los que venían
tenían poder adquisitivo y ellos estaban haciendo un negocio. O sea, eran repillos. Estaban haciendo un negocio. Entonces, en el siglo XIX empezaron a hacer diferentes recetas utilizando, digamos que, diferentes esencias y demás que no usaban para los faraones, para los reyes y demás. Y se empezó a masificar. Y a los únicos que no le permitían acceder a estos aromas eran los esclavos. Cosa que se armó un tremendo bolonqui con los esclavos porque obviamente encima que eran esclavos no les permitían acceder a una gotita de perfume. Así que hubo varias revueltas y demás, pero bueno, no pudieron acceder. Después ya, para no hacerla larga, voy acortando la historia, ¿no? Pero ustedes fíjense, estamos hablando primero del año 4000 a.C. Después ya nos vamos al siglo XIX y en el siglo XIX ya ahí es donde se encuentran recetas, se encuentra esta información de que los esclavos no podían perfumarse. Me hace acordar a la actualidad, porque en la actualidad es como que pasa lo mismo, ¿no? Si no tenés un poder adquisitivo, no podés acceder. Pero bueno, pensamiento. Bueno, en el siglo XX ya se hacían los perfumes en laboratorio. Ya habían, o sea, la cosa era distinta. Se usaban muchos de los ingredientes que hoy conocemos, y hubo compañías, o sea, ya al ver el negocio que significaba en cuanto a monetariamente estamos hablando, ya en el siglo XX, más allá de que ya se usaban muchos de los ingredientes que hoy se usan en los perfumes en la actualidad, se empezaron a crear compañías. Y una de ellas fue Chanel. Y de las 5 fragancias que crearon, la que se eligió fue la número 5. Por eso está, o se llama Chanel número 5, porque fue el primer perfume que ellos pusieron a la venta y era un perfume que tenía ingredientes que no se usaban en la perfumería hasta ese momento. Entonces el boom fue tremendo. Ya ahí tuvieron que empezar a hacer producción. Antes los perfumes los vendían solamente el frasquito, pero a raíz de toda esta compulsión y compulsión de la gente por que quería tener esos perfumes y tenía el poder adquisitivo como para llegar a comprarlo, ahí se empezaron a crear las empresas que hacían las cajas y bueno, si bien por un lado daba trabajo, por el otro no era muy bien remunerado, ni para los que trabajaban en los laboratorios ni para los que hacían los envoltorios, las cajas, etc.
Y bueno, en poco tiempo los perfumes empezaron a llegar en versiones más alteradas a el público en general, porque era como que había una necesidad y era como que estaba solamente para una clase. Entonces decidieron hacer unos perfumes más económicos y que se pudieran masificar más fácilmente. Y bueno, y se empezó a realizar masivamente, y comenzaron a surgir casas que yo no lo podía creer, como Avon. Y estamos hablando del siglo XX. Avon fue una de las marcas que sacó más perfumes y vendió más perfumes en el siglo XX. Bueno, a partir de esto y que la gente ya podía acceder y estaba más masificado en toda la población y no era solamente exclusivo para alguien, sino que también una persona de un poder adquisitivo más bajo podía acceder a una fragancia que, si bien olía rico, diríamos que era una alternativa más chiquitita. Pero bueno, estaban felices y eso era lo importante, porque ellos nunca podían acceder. Y bueno, y ahí es cuando las casas dijeron: mira cómo me lleno más de plata, y te hizo guiño guiño, y el señor Billetín entró. Y bueno, y ahí es donde empezaron a hacer, a ponerle a las fragancias, que eran súper potentes y estaban hechas con esencias y demás, empezaron a ponerle más alcohol. O sea, al ponerle más alcohol, se crearon 3 diferentes tipos: el eau de parfum, el eau de toilette y las colonias, que esas eran de acceso para todos. Pero, o sea, vayan fijándose cómo todo es un negocio, ¿no? La perfumería en sí es un negocio. Y estamos hablando del principio del siglo XX. Luego de esto, los perfumistas se dieron cuenta, y las casas que estaban vendiendo a lo loco se dieron cuenta, que si ponían una actriz famosa en aquella época, ponerle en un diario con la fragancia, o porque no había tele, así que o no sé, un afiche pegado en la calle con una famosa, veían que las ventas subían y subían y subían. Y llegamos a la actualidad. O sea, y en la actualidad, a ver, la mayoría de los perfumes, ya sean Chanel, Mugler. Bueno, Mugler creo que es la que más se sigue manteniendo, pero Chanel, hay tantas. Mancera, Givenchy, Yves Saint Laurent, y podría ser así una lista inmensa.
Rebajan mucho la cantidad de esencias que le ponen y usan, obviamente ya casi no usan esencias naturales como se usaba antes, de esperar, de sacarle a la rosa, no. Ahora te hacen todo artificial en un laboratorio. Y, a ver, eso hace que la concentración de los perfumes sea menor. Y vos tengas que reponerlo con más frecuencia. Porque por más que sea un perfume de, no sé, 200, 300 dólares, que para nosotros es una guasada, bueno, hay países donde 300 dólares no es nada, pero para nosotros es un montón. Y bueno, ¿qué hacen? Rebajan un poco los perfumes. Por eso, por ejemplo, un ejemplo súper así, que también pasó en la casa Mugler, pero acá fue porque se separó. Cuando Mugler se separa, no me sale el nombre del otro socio que tenía. Si vos olés el Angel primero y olés el de ahora, te vas a dar cuenta que hay una diferencia abismal. Si olés, por ejemplo, Jean Paul Gaultier, el Scandal primero que sacó, con la reversión que hizo del Scandal, y estamos hablando del tradicional, lo rebajó y ya no es, y no tiene la potencia ni la intensidad ni la miel que tenía el primero, que era una cachetada de miel en tu cara, en tu cuerpo, y pocas personas lo podían soportar. ¿Es bueno? A nivel económico no, porque con 2 atomizaciones estabas listo todo el día. Tenés que usar más producto y eso no es bueno. Y bueno, y ahora en la actualidad ya sabemos que usan top model, actrices súper conocidas, Julia Roberts, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así empezó el mundo de la perfumería en la antigüedad, porque al hombre se le ocurrió hacer fuego. O sea que hoy todas las fragancias que nosotros usamos, sean de diseñador o sean alternativas, debemos darle gracias a todos esos hombres y mujeres que tuvieron esa gran idea, que no solo sirvió para calentarse, sino también para crear esos aromas que disfrutamos y que queremos en nuestras vidas siempre. Porque un perfume te levanta el ánimo, porque un perfume te ayuda a recordar, porque un perfume te lleva a un momento especial, a un lugar especial, porque un perfume quizás es una persona que ya no está. Un perfume es la vida. Así que hay mucho más de la historia del perfume, pero bueno, es un video muy muy largo y no quiero aburrirlos. Pero quería contarles un poco de cómo se inició, y yo sé que no va a ser muy visualizado y que no a todo el mundo
le interesa esto, pero a mí me fascina y quizás hay alguien que no tiene idea de cómo fue que surgió todo esto y nada, a veces está bueno, es como leer un libro y decir, mira, yo no sabía esto y está bueno. Si no estás suscrito y te gustó esto, suscríbete. Hago reseñas de perfumes, hago reseñas de millones de cosas. Dale me gusta si estás en el canal, compartan y miren hasta el final. No se van a aburrir. Las empresas son lo más. Yo debería haber sido empresaria. Estaría forrada en guita. O sea, no sé cómo no se me ocurre. En fin. Déjenme muchos me gusta. Miren hasta el final. Y lleguemos a los 1000 suscriptores. Los quiero, los quiero, los quiero. Besos.